Evangelio según Juan, el capítulo 18, en el verso 35, Pilato hablando con Jesús en el momento en que es juzgado. Podemos estar tranquilos, si los niños hablan o lo que sea, no se altere con eso. Porque, ¿verdad? Trate de apaciguarlo, pero si usted ve, tranquilo ahí, no se preocupe. Que lo importante es que usted escuche la palabra y usted la asimile. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús. ¿Qué respondió Jesús? Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Qué está diciendo el Señor? Él está diciendo a Pilato de una manera sencilla: yo soy rey, pero no un rey cualquiera. Yo soy el rey. Y nosotros lo conocemos a él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea que él no es un rey cualquiera. Y cuando él, hablando con Nicodemo, en el capítulo 3, le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y le dice aún más adelante: y el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Entonces ya hemos explicado que ver y entrar son dos cosas diferentes. El Señor está interesado en que nosotros entremos. No solo que veamos, no que seamos espectadores, sino que entremos al reino. Y yo quiero precisamente explicar esto con más detalle. Cuando en la Biblia se nos habla del reino de Dios, se nos habla del reino de los cielos, se nos está hablando del mismo reino. No son dos reinos. Otra cosa que he explicado en otras ocasiones: no existe un reino de las tinieblas. No existe. Yo no sé cómo hay mucha gente que predican y osan decir: el Señor nos sacó del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de luz. Y no es así. No hay un reino de las tinieblas, porque si hubiese un reino de las tinieblas, entonces hubiesen dos reyes. Y rey de reyes solo hay uno. El Señor nos sacó de la potestad de las tinieblas. Diga, de la potestad. Y una potestad no es un reino. De la potestad de las tinieblas. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entonces, nosotros pertenecemos a ese reino. Entonces, el reino de Dios, literalmente hablando, no es otra cosa que el dominio de Él sobre la tierra. Dios gobierna, Dios domina sobre todo. ¿Cuántos creen eso? Él domina sobre todo. A veces nosotros, para animar a alguien, le decimos: no te preocupes, Dios tiene el control.
Dios tiene el control. Y es algo falso también. No quiere decir que Dios no controle, Él controla, pero hay cosas que Él no las controla. Un corazón empedernido que se ocupa en hacer las cosas como le da la gana, Dios no la controla. Tu vida, Dios no la controla a menos que tú le permitas a Él y le entregues a Él el control de tu vida. Y ahora sí tú puedes decir, no, mi vida Dios la controla. Pero solemos decir, Dios tiene el control cuando hay cualquier adversidad. No, diga, Dios gobierna. ¿Cuántos lo creen eso? Dios gobierna. Él está sentado en el trono y desde allí no se le escapa nada. Y Él gobierna. Y su gobierno está por encima de todo. Aleluya. Entonces, dice la palabra en Romanos capítulo 14, verso 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Diga, el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Eso es el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 4, verso 20 dice, porque el reino de Dios, 1 Corintios 4, 20 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Esto no es un asunto de hablar, no es un asunto de bla, bla, bla. El reino de Dios consiste en poder. ¿Cuántos lo creen? En poder. Estamos hablando de un reino que es inconmovible. Los reinos de la tierra son removibles, porque son podríamos decir, que imitaciones. Eso de rey, el hombre se lo adjudicó, pero la Biblia nos habla de un único rey, soberano. Hay un verso que lo dice así, al único y soberano rey. El único rey es nuestro rey. Entonces a Él nosotros le debemos gloria, honra y honor. Para entender esto del reino, un solo soberano, rey de reyes, señor de señores, uno solo, no hay otro más. Si usted conoce alguno, dígamelo para dejar este no lo dejo, pero no hay otro, solamente Él, ¿verdad? ¿Cuántos le dan la gloria a Él? Solamente Él es Dios, Rey de reyes. Cuando hablamos del reino de Dios, debemos tomar en cuenta dos expresiones del reino, dos expresiones. Una expresión literal del reino y una expresión espiritual. Diga, expresión literal y expresión espiritual. Cuando hablamos de la expresión literal del reino, se habla de un reino que es literal, que no es ideológico, es literal. Por ejemplo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, el verso 6, le hacen una pregunta al Señor. Dice, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? La pregunta que ellos le hacen es en base al reino de Israel. Pero resulta que el Señor es rey, y su reino compete a todo el universo. Ahora bien, Yahshua o Yeshua, como usted quiera decirle, o Jesús, tiene asignado reinar en Israel porque a él le corresponde
el reinado de Israel por descendencia. Él desciende de la familia del rey David, descendiente de David. Por eso es visto como el hijo de David. En Lucas, el capítulo 1, verso 31, el ángel le habla a María, a María, y le dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Dice el verso 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David, su padre. O sea que literalmente, a David, a Jesús le corresponde el trono de David. Y dice que su reino no tendrá ¿qué? Fin. Su reino no tendrá fin. Ahora bien, en el capítulo 7 de Daniel, en el capítulo 7 de Daniel, el versículo 13, si vamos rápido con la lectura es mucho mejor. Dice Daniel: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí que con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Eso lo vio Daniel 700 años antes de Cristo. Dice que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y dice el verso que sigue, dice: y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio ¿qué? Eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Aleluya. Ese es nuestro amado Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de señores. En el mismo libro de Daniel aparece otra expresión, y esta otra expresión, nuestro Dios es tan sabio y el Espíritu Santo es tan sabio, aleluya, es toda sabiduría, que se lo revela primero a Nabucodonosor, porque Nabucodonosor se creía el único, él se creía el matatán, él se creía el último refresco del desierto, para no mencionar el nombre. Y él decía que toda esa gloria, él se maravillaba de la gloria que había levantado. Entonces el Señor le mostró un sueño, y en ese sueño él veía una imagen. La imagen tenía 4 metales, ¿verdad? Oro, plata, bronce y hierro. Pero la última parte, en los pies, era hierro mezclado con barro. Entonces en el versículo 43, Daniel, dándole la interpretación del capítulo 2, le dice, Daniel capítulo 2, el versículo 43, le dice lo siguiente. Le dice: así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Porque el asunto fue que en el sueño una piedra se desprende, y dice no cortada con mano humana, se desprende y va a dar a los pies de hierro mezclado con barro. Y dice el versículo que sigue: entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Ahora, oigan esto lo que dice: mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Y ese gran monte que llenó toda la tierra es el reino de Dios, que comenzó a ser establecido, está siendo establecido y terminará establecido literalmente sobre la tierra. ¿Cuántos están esperando ese momento glorioso? Miren, yo lo estoy esperando. Así que mientras usted ve a los reyes, a los presidentes, llevarse ellos la gloria y arrancar los erarios de las naciones,
de robar los recursos de las naciones y hacerse multimillonario, tenga paz. Déjelo, porque ellos no saben lo que le espera. Ellos no saben que son pasajeros, pero hay un rey de reyes y señor de señores que va a gobernar eternamente y para siempre, y habrá paz en la tierra. Habrá paz en la tierra. Ahora, esa es la expresión literal. Literalmente hay un reino, sí. ¿Cuándo es eso? Cuando el Señor venga. Va a ser establecido su reino en la tierra. Y oigan esto, qué precioso para los que aman al Señor. Apocalipsis, el capítulo 1 y el versículo 6, dice, oigan bien, preste atención, esto es para el versículo 5, perdón. El versículo 5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántos fueron lavados sus pecados con su sangre? Esa sangre preciosa, aleluya. Qué bendición tan grande. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y no solo eso, que dice el verso que sigue. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. Hermano, usted puede darle un saludo al rey que está al lado suyo. A esa reina que está al lado suyo, salúdelo con reverencia. Diga, hey, eres rey. Aleluya. Eso eres tú. Y no lo digo yo, es la palabra que lo dice. Dice que Él nos hizo reyes. Ahora, hermano, ahora mismo usted no está funcionando como rey. El Señor quiere que tú funciones como sacerdote ahora. Hello, ¿cuántos están aquí? ¿Qué hacía el sacerdote? El sacerdote intercedía por el pueblo, ofrecía los sacrificios por el pueblo. El sacerdote ahora mismo tiene que interceder. El sacerdote ahora mismo, nuestra función es más como sacerdote que como reyes. Pero ¿qué pasa? Que dice la palabra de Dios que nosotros reinaremos con Él. ¿Qué dice el verso 7? El verso 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces, nosotros estamos llamados a legislar en el mundo, a gobernar en el mundo. Eso, yo recuerdo, nunca se me olvida los mensajes de mi papá, y lo he traído a colación muchas veces. Un famoso mensaje que a mí no se me olvida nunca. El tema de ese mensaje, cuando él dijo el tema, yo hasta me reí. Era cosas que creemos, pero como que no la creemos. Un tema raro, ¿verdad que sí? Un mensaje. Y él nos fue desglosando de cosas que nosotros la creemos, pero es como si no la creyéramos. Por ejemplo, esto de que vamos a reinar con el Señor, eso como que no lo creemos. Pero lo creemos, porque lo dice la palabra. Yo lo creo porque lo dice la palabra. Pero estoy convencido, plenamente convencido, de que yo estaré gobernando conjuntamente con mi Señor. Cuando yo a veces he escuchado a alguien que me pregunta, pastor, ¿y es verdad que nosotros vamos a resucitar? Pero la Biblia lo dice. ¿Usted lo cree? Sí, yo lo creo, pero como que no lo cree. Entonces, Dios quiere que tengamos esa firme convicción de lo que estamos recibiendo. Entonces, ciertamente que hay un reino que va a establecerse en la tierra. Pero la pregunta que yo me hago es, ¿por qué el Señor y Juan el Bautista predicaron que ya eso estaba aquí? Por ejemplo, en Mateo capítulo 1, capítulo 3, verso 1, dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Y en el versículo 4, dice el verso 4,
Y Juan, ese es el verso que estoy leyendo. Mateo 3, 4. 3, sí. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y sigue diciendo, dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y esto porque ellos habían recibido esa información tan importante de que el reino de Dios se había acercado. Pero no solamente lo predicó Juan eso. El mismo Jesús predica en Mateo capítulo 14, en el mismo verso 17, el 17 de Mateo 14, dice, no, perdón, Mateo 14, no, Mateo 4, estoy en el 4. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué Juan predicaba así? Si todavía Cristo no estaba funcionando como rey, ni el mismo Jesús se mostró como rey, aunque lo era. Porque él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Es que el reino de los cielos tiene una figura central y es Cristo. Y si él estaba allí y estaba funcionando y él estaba hablando a las personas, predicando el evangelio, seguro que el reino de los cielos se había acercado, porque lo más importante del reino de los cielos es el rey. Amén. Es el rey. Entonces, amados, ese reino de los cielos tiene una proyección o una expresión espiritual. ¿Cuál es el anhelo de Dios? Que el reino, que su reino sea establecido primero en nosotros. El Señor pudo haber venido y establecer un reino, venir con millares y millares y millones de ángeles y establecer reino aquí y acabar con los romanos y acabar con todos los opresores, pero ese no era, así no es que Dios se mueve. Dios quiere primero que nosotros le entreguemos a Él el trono de nuestra vida. Por eso el mensaje era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, Él quiere que nosotros entremos en una actitud de arrepentimiento y que dejemos que Él gobierne nuestras vidas. Lo primero que Dios quiere hacer es trabajar nuestros corazones, porque nosotros somos esos hijos del reino de que habla la parábola de la cizaña, de que habla la parábola del sembrador. Cuando la simiente viene a ti y tú naces de nuevo, cuando la simiente de Dios te hace ser un hijo de Dios, ya el reino de los cielos comenzó a trabajar en tu vida. Entonces, esa expresión espiritual nosotros debemos entenderla. No, diga conmigo, no puedo ser parte del reino si no amo al rey. Porque esa es otra cosa. Lo primero es que tú tienes que darle cabida en tu vida al rey y amarlo. Amarlo por sobre todas las cosas. Entonces, Dios quiere que antes de que se establezca literalmente su dominio en la tierra, ese dominio sea establecido en nosotros. Amén. Tienen ustedes la oración modelo, que la gente la recita y la requete recita y no saben lo que dicen. No saben lo que dicen. Cuando Él dice, cuando ustedes oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga.
tu reino. Venga tu reino. Entonces, cuando dice venga tu reino, ¿a dónde? A la tierra. Primero a mí. ¿Quién es que está orando? ¿Es usted? Entonces, si usted le está diciendo al Padre, venga tu reino, ¿qué tú le estás diciendo? Gobierna en mi vida. Y es uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros, muchos hijos de Dios, que no queremos entregarle el control y el gobierno a nuestro Dios en nosotros. Hacemos lo que nos da la gana, vamos donde nos da la gana, vivimos el ritmo de vida que nos da la gana y no le damos a Él la autoridad de que Él gobierne cada paso de nuestra vida. Si Él gobierna tu vida, cada cosa que tú vayas a hacer, al primero que tiene que pedirle permiso y consultarle es a Él, al único, es a Él. Y con eso tú le estás diciendo, Señor, yo no voy a dar un paso en falso. Si esto no viene de ti, entonces tú lo quitas de en medio. Si esto no viene de ti, quítalo. Hay muchas cosas que nosotros a veces creemos que vienen de Dios y no vienen de Dios. Yo venía hablando hoy, estábamos en reunión de pastores, venía hablando con mi esposa sobre el asunto del divorcio y esas cosas. Y muchas veces uno dice y uno entra en posiciones drásticas respecto a eso. Yo siempre he creído que si una pareja se une, se casa y viene con el transcurrir del tiempo, que no se comprenden, que comienzan a discutir, y se divorcian y ya, se vuelve uno por allá y el otro por allá. A eso no lo unió Dios. Y como no lo unió Dios, el hombre lo separó. Es lo que Dios une, lo que el hombre no separa. ¿Están entendiendo? Entonces hay muchas personas que Dios no la une. ¿Por qué? Porque no le dieron oportunidad a Dios de que Él fuera el que tomara la decisión en su vida. ¿Cuántos están acá? ¿Cuántos están siguiendo? Sí, cuando yo entré en el proceso de escoger una joven como mi esposa, yo entré en una transacción, podríamos decir así. Podemos transar con Dios. Y no fue una transacción de Él me da y yo le doy. No. Yo voy a hacer lo que tú me indiques. Yo voy a escoger la persona que tú tienes para mí. Increíble. Cómo el Señor hace las cosas cuando tú dejas que sea Él que controle. Mi esposa me conoció a mí planchándome un pantalón. Sí, tía, ya me había visto, me había tirado el ojo y yo también le había tirado el ojo. Planchándome un pantalón. Yo tenía un grupo musical y ese día estábamos y estábamos con un brete y yo no hallaba qué hacer. Y en ese momento yo estaba visitando a la persona allí y ella, ese pantalón, ven. Y me planchó el pantalón. Pero lo que en ese momento, cuando ella planchaba el pantalón, ella nunca se imaginaba, ni se iba a imaginar, ni yo tampoco, que esa iba a ser mi esposa. Pero ya Dios y yo habíamos hablado. Quiero una mujer que te ame. Ella misma, eso le decía a ella. Quiero un hombre que te ame, que te respete y que tú seas más importante que yo. Todo ese tipo de cosas. Pero cuando entramos en ese nivel de pedirle al Señor que se haga su voluntad en nuestra vida, Él hace el trabajo. Y lo que Él une, el hombre no lo separa. ¿Cuántos están de aquí? Bueno. Entonces, amado, ese reino tiene que primero funcionar en nosotros. Pero no se preocupe, que la cosa está fea, que el mundo está en un derricadero, que el planeta está como si fuera una bomba a explotarse. No se preocupe, que el Señor gobierna. El Señor gobierna. Y su gobierno no es de ayer, ni de antes de ayer, ni de tantos años atrás. Su gobierno es sempiterno. Su gobierno es eterno.
Él gobernó, gobierna y seguirá gobernando, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que hay una visión que tiene que ver con el reino. Hay una visión que tiene que ver con el reino. Hay un verso donde dice, bueno, el versículo se me perdió, pero me imagino que es en Lucas, que dice, ni él me puede ayudar con eso, perdí la cita. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Es en Lucas. Es Mateo 4, 18. Todavía estoy en Mateo 4. Gloria a Dios. Dice que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y aquí quiero presentarle a ustedes lo que es la visión del reino. Y que esa visión, la visión del reino, tiene dos prioridades. No se preocupen que todavía estoy en tiempo y vamos a terminar a tiempo para que ustedes lleguen tempranito a casa. Tiene dos prioridades. Usted sabe lo que es prioridad, ¿verdad que sí? Esto es imprescindible. Dos prioridades. Esa visión. En el versículo 19, Él les dijo. Vamos a ver. ¿Lo pueden leer conmigo? ¿Cómo le dijo Él? Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Otra vez, vamos a repetir. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. La primera prioridad es seguirlo a Él. En el reino, la primera prioridad es seguir al Rey. Seguirlo. Él dijo, vengan en pos de mí. Y seguir al Señor significa mucho. Seguir al Señor significa andar por donde Él anduvo. Y cuando digo andar por donde Él anduvo, no quiere decir que usted tenga que ir a Jerusalén a caminar, sino pisar exactamente por donde Él pisa. ¿Cuántos me siguen acá? No se me olvida una anécdota que hace mucho tiempo creo que compartí con ustedes, donde unas personas naufragaron y llegaron a un lugar inhóspito. Y aquí no hay nadie. Pero uno descubrió que sí, porque veía dos huellas. Veía dos huellas. Pero aquí hay un hombre, o aquí hay una persona, o una mujer también que naufragó como nosotros. Y ellos decidieron seguir las huellas. Y llegaron hasta donde estaban las huellas, y era un ejército que había. ¿Y por qué nada más dos huellas? Porque donde pisaba el capitán, pisaba el soldado. Y ellos iban encima de las huellas del capitán. Cristo es nuestro modelo. Y para nosotros debe ser prioridad seguirlo a Él. Amén. Entonces esa es la primera prioridad. Porque de esa se desprende la otra. ¿Qué le dijo? Vengan en pos de mí, es decir, síganme. Segunda prioridad, los voy a hacer pescadores de hombres. Todo el que sigue a Jesucristo tiene que entender que fue llamado a alcanzar a otros. Es el error que muchos hijos de Dios que dicen amar el reino, que dicen estar de acuerdo con el reino de Dios, no están haciendo
no están haciendo lo que deben hacer para que otros vengan a ser parte del reino. Eso es un problema. Y es allí. Una cosa se desprende de la otra. Y si la otra usted no la está ejecutando, es porque la primera no está bien. Si la prioridad número 1 es tú seguir a Jesucristo y no estás poniendo en práctica la número 2, quiere decir entonces que tú no estás siguiendo a Cristo. Porque si tú verdaderamente sigues a Cristo, todo lo glorioso que tú has encontrado en Cristo, quiere que otro también lo tenga. Entonces tú fuiste llamado a pescar hombres. Todo el que está aquí es un pescador de hombres. Ay, pastor, pero yo lo que tengo son 2 o 3 días o 2 o 3 meses que me convertí. No. Cuenta a otro lo que Cristo hizo en ti. Y eso es más que suficiente para que el otro diga, yo quiero eso que tú tienes. Yo quiero ser como tú. Yo quiero abrazar eso que tú has abrazado. Pero eso es cuando vean que tú realmente sigues a Cristo. El que sigue a Cristo, diga conmigo, se parece a Cristo. El que sigue a Cristo se parece a Cristo. O por lo menos debe parecerse a Cristo. Entonces, el reino de Dios incluye esas 2 prioridades. Hay 3 cosas que son necesarias para entrar en el reino de Dios. Primero, ver el reino. Ver el reino significa que tú tienes una noción ya en tu mente y en tu corazón de lo que es el reino. Yo estoy tratando de presentarte lo que es el reino para que tú lo veas, pero Dios no quiere que te quedes ahí, porque lo otro es entrar en el reino. ¿Cómo se entra en el reino? Atención, los bebitos en la fe, los que tienen poco tiempo. ¿Cómo podemos entrar en el reino? Dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es el agua? El agua es la palabra. Y la palabra solamente la podemos entender por el Espíritu. Pero ¿qué pasa? Que desde el momento en que tú naciste de nuevo, tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es un asunto muy importante. Y después, más adelante, en otra ocasión, tengo que explicarte lo que es ser lleno del Espíritu. Porque una cosa es que tú seas sellado con el Espíritu y otra cosa es que tú seas lleno del Espíritu. Aquí. Pero eso te va a hacer entrar en el reino, en el proyecto del reino. Y en Hechos capítulo 14 y verso 21 dice algo muy importante que usted tiene que prestarle atención. Hechos capítulo 14 verso 21 dice, es necesario, bueno, cogí el versículo equivocado, bueno, pero ni él me ayuda con él. Es que a veces yo estoy metido ahí en la palabra y pongo las citas al revés. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Diga, es necesario. 14:22 es el versículo que sigue, Dios mío, fue que puse 21. Diga conmigo, es necesario, es la última parte de ese verso, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si tú tienes la capacidad de ver el reino y has entrado en él, tendrás la capacidad de sobreponerte a cualquier tribulación. Las tribulaciones son parte del entrenamiento de los hijos de Dios. Amén. Tenemos que ser atribulados, tenemos que pasar por tribulación. Y no es Dios que nos pone en eso, es que en el mundo tendremos aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Por lo tanto, las tribulaciones son para bien. ¿Cuántos lo creen eso?
a veces yo oigo hijos de Dios. Dice, ay Señor, quítame esta sufrimiento, quítame esta cruz. Traen todavía el romanismo de allá atrás. Qué cruz tan pesada y tan largo el camino. Si no me la quitan, la traigo aquí mismo. Óigame, y entonces traen eso. Como la cruz, el sufrimiento, los sufrimientos son necesarios para obtener la paciencia. Y la paciencia es necesaria para esperar. Y lo que esperamos con gozo, lo esperamos, lo aguardamos. Entonces, diga conmigo, necesito obligatoriamente, es necesario, diga, es necesario las tribulaciones. El Hijo de Dios que no tiene tribulación y todo está relax, que se revise. Que se revise. Porque es necesario que las tribulaciones pasemos por ellas para entonces nosotros entender. Porque Cristo pasó y las tribulaciones de Cristo no fueron fáciles. No quiera usted pasar lo que Él pasó. Sin embargo, Él nos marcó el camino para que como Él anduvo, nosotros también andemos. Que andemos y sigamos sus pisadas. Cristo padeció, nosotros también tenemos que padecer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar y decir, Señor, revísteme de fortaleza, dame templanza, dame fuerza para yo resistir esto. Y cuando tú resistas esa prueba, entonces viene una victoria y tú te vas a gozar. Pero las dificultades, las pruebas son parte del reino de Dios. Y por último, hay que mantener una vida limpia e íntegra delante del Señor. ¿Quién lo dice eso? La palabra de Dios. Le voy a dejar un último verso. 1 Corintios capítulo 6, verso 9. Y es una pregunta que el apóstol hace. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cómo dice? Los injustos. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. Fornicarios. Usted sabe lo que eso significa. Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Agarra ese versículo ahí porque hay gente que cree, hay gente que lo mandan para la gloria sin haberse convertido, siendo afeminado. Ni los afeminados, ni los que se echan con varones, sigue diciendo, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El reino de Dios es para gente íntegra y limpia y que aunque cometa errores, los reconoce, se arrepiente, pide perdón al Señor y mantiene su vida normal, porque vamos a cometer errores mientras estemos aquí. Pero lo que no vamos a hacer es deleitarnos en el pecado, porque cuando tú te deleitas en el pecado, ya no hay sacrificio, sino una horrenda, dice Hebreos, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Usted dirá, pastor, pero es a los adversarios. Y la Biblia nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en adversario de Dios. Entonces, esta palabra yo espero que queden sembrada en su corazón
y mantengámonos firmes, esperando el establecimiento literal del reino de Dios, que primero será por 1000 años en la tierra. 1000 años en la tierra. Y mucha gente hace muchas preguntas, y yo tengo muchas respuestas de la Biblia, pero es para los que están en el Zoom, que van a escuchar. ¿Y cómo va a ser eso? Y va a seguir viviendo gente. Y van a haber gente inconversos en esos 1000 años. ¿Sí? El mundo va a seguir igual. Solo que nosotros seremos transformados. Y lo que ya hayamos recibido, y yo me meto en el paquete, aunque no vaya a ser así, la facultad de reinar, reinaremos con Él. Porque en un reino están los que gobiernan y los que son gobernados. Por lo tanto, un reino milenial sin gente, sin ser gobernada, ¿qué reino es ese? Entonces va a haber mucha gente que va a ser gobernada. ¿De dónde se desprende eso? Nada. Siga nuestro Zoom, que estamos enseñando muchas cosas interesantes.